Después de terminar nuestra sección de presentación, ahora sí empezamos y nos preguntamos, ¿qué es Python? Aquí tenemos varias definiciones que nos van a ayudar a dar respuesta a esta pregunta. El primer párrafo es muy interesante porque vamos a comprobar la programación en su máxima expresión. Y al final de todo les voy a decir por qué. ¿Qué nos dice esta definición? Python es un lenguaje de programación de alto nivel e interpretado, cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad del código. De acá nosotros podemos entender que Python es un lenguaje de programación, obviamente, pero me dicen que es de alto nivel e interpretado. Pero esto nosotros tenemos que conocer unas condiciones, debemos tener un contexto de esta parte y de esta parte también para poder entender completamente este primer párrafo. Es decir, para nosotros poder entender estos dos renglones debemos tener un contexto que ya van a ver cuál es. Y ese contexto lo vamos a tener con ayuda de lo siguiente. Anexo número 1. En esta parte vamos a identificar una teoría que es supremamente importante para nosotros poder entender completamente esos dos rengloncitos. Aquí nos están hablando de los niveles de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación tienen unos niveles y de acuerdo a eso podemos decir es de alto nivel, es de medio nivel, es de bajo nivel, pero vamos a profundizar qué nos dice su teoría. Los niveles hacen referencia al grado de abstracción y cercanía que tienen los lenguajes de programación con el hardware de nuestra computadora. A medida que avanzamos de bajo nivel a alto nivel de abstracción, la facilidad de programar aumenta o disminuye. Entonces acá quedamos un poquito también a medias. ¿Por qué? Porque no conocemos o a qué hace referencia el grado de abstracción de un lenguaje de programación. Entonces, para poder entender este párrafo, nosotros debemos conocer el tema de los niveles de abstracción. Y aquí lo tenemos. El nivel de abstracción de un lenguaje de programación. ¿Qué me dice el nivel de abstracción? Me dice lo siguiente. Es la capacidad de un lenguaje de programación para ocultar los detalles complejos del hardware y proporcionar una interfaz más sencilla y fácil de usar para los programadores. Esto significa que los programadores pueden trabajar con conceptos y estructuras de datos de más alto nivel sin necesidad de preocuparse por los detalles específicos de la arquitectura del hardware. Entonces aquí me están diciendo eso. El nivel de abstracción de un lenguaje de programación es la capacidad que tiene dicho lenguaje para ocultar los detalles completos del hardware. Y esto lo hace con ayuda de dos cositas importantes. Una interfaz y el tema de conceptos y estructuras de datos. Pero para entender esta definición al 100% tenemos unas noticas. El tema de la interfaz. ¿Qué es una interfaz más sencilla en un nivel de abstracción? ¿A qué hace referencia? Aquí podemos ver que nos dice. Nos habla de entender y escribir código en un lenguaje de programación específico. Un lenguaje de alto nivel generalmente tiene una sintaxis más clara y legible, lo que hace que sea más sencillo expresar ideas y solucionar problemas. En este contexto, una interfaz más sencilla hace referencia a que los lenguajes de alto nivel tienen una sintaxis clara, legible, fácil de ver, fácil de escribir, fácil de interpretar. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar es en expresar ideas y solucionar problemas por medio del código. Entonces necesitamos legibilidad, en lo que hace hincapié Python. A eso hace referencia la interfaz. Y el tema de conceptos y estructuras de datos hace referencia a ¿qué? Hace referencia a listas, a matrices y a diccionarios, a clases y objetos, a funciones y métodos, a abstracciones de flujo de control, a gestión automática de la memoria, a librerías y a módulos. Este tema hace referencia a lo que ya hemos visto si bien es del curso de pseudocódigo, que son estructuras algorítmicas, pero acá lo llaman de otra forma y lo dejé así para que ustedes vean que a pesar de que hablemos de lo mismo, hay diferentes nombres para lo mismo y esto se presenta mucho en este tema de programación, entonces por eso lo dejé con este nombre. ¿Pero a qué hace referencia esto? Mira, a condicionales, a ciclos, a funciones, a procedimientos, a métodos, a arreglos, a matrices. Si nosotros necesitamos solucionar problemas y expresar nuestras ideas, lo debemos hacer por medio de algo. ¿Por medio de qué? De las estructuras algorítmicas, que vamos a conocer en este curso en caso tal de que no las conozcas. Pero eso es lo que me proporciona el nivel de abstracción de un lenguaje de programación. Mira, yo te voy a dar la capacidad para ocultar detalles difíciles del hardware y tú te vas a enfocar en solucionar problemas
expresando las ideas. ¿Y cómo vas a hacer eso? Mira, yo como lenguaje de programación te voy a proporcionar dos elementos. Una interfaz para que sea fácil la sintaxis, para que sea legible, para que las palabras clave sean entendibles. Y el otro elemento es el tema de las estructuras algorítmicas y otros complementos que te van a ayudar a expresar esas ideas en código de forma amigable y de forma fácil y que otros programadores las puedan ver, las puedan leer y las puedan entender. Entonces ese es el nivel de abstracción de un lenguaje de programación y todos los lenguajes de programación tienen un nivel de abstracción ya sea alto, bajo o medio y además tienen estos dos elementos, una interfaz sencilla que es su sintaxis y unos conceptos algorítmicos que son sus estructuras de control o estructuras cíclicas o estructuras de datos y algunas cositas de más. ¿Como cuáles? Como la gestión automática de la memoria RAM, donde nosotros ponemos las variables. Y por acá tenemos esta gráfica para terminar de refrendar lo que hemos leído. Mira, si un lenguaje de programación tiene un nivel de abstracción bajo, eso quiere decir que la complejidad aumenta a la hora de programar. ¿Por qué? Porque vamos a interactuar de forma directa o de forma cercana con el hardware de una computadora y eso a nosotros no nos gusta, no lo queremos hacer, nos pone tristes, lo queremos lejos. ¿Por qué? Porque en esta etapa que estamos aprendiendo, lo que nosotros queremos es un lenguaje de programación que tenga un nivel de abstracción alto, porque eso quiere decir que la complejidad disminuye a la hora de programar. ¿Por qué? Porque no vamos a estar tan cercanos o a trabajar de forma directa con nuestro hardware, sino que nos vamos a encargar de solucionar problemas y expresando nuestras ideas por medio de una interfaz sencilla y de estructuras algorítmicas. Y eso a nosotros nos pone felices porque es lo que queremos, porque es lo que estamos buscando. Iniciar en el mundo de la programación y desarrollar la lógica de programación, no interactuar con el hardware, aunque obviamente en algún momento nos va a tocar de nuestra carrera como desarrolladores o programadores, dependiendo de la rama que queramos, pero en este punto, en este momento, no es tan importante esto de interactuar con el hardware, pero sí es importante saber el nivel de abstracción de los lenguajes de programación. Entonces, si nosotros volvemos a nuestro primer párrafo, a este, que nos hablaba de los niveles de los lenguajes de programación, me dice, los niveles hacen referencia al grado de abstracción y cercanía que tienen los lenguajes de programación con el hardware de una computadora. A medida que avanzamos de bajo nivel a alto nivel de abstracción, la facilidad de programar aumenta o disminuye. Y nosotros al leer ya este párrafo podemos entender qué son los niveles de los lenguajes de programación, que hacen referencia a su grado de abstracción y cercanía con el hardware. Y el grado de abstracción o nivel de abstracción hace referencia a la capacidad que tiene el lenguaje de programación para ocultar detalles complejos del hardware, es decir, de nuestra tarjeta gráfica, de nuestro procesador, de nuestra memoria RAM y de todos esos componentes que hacen parte de nuestra computadora, que son tangibles. Y ese lenguaje de programación nos ayuda a ocultar eso por medio de ¿qué? De la interfaz y de los conceptos. Y si tenemos un bajo nivel de abstracción, la programación se pone un poquito más difícil, pero si tenemos un alto nivel de abstracción, la programación disminuye su grado de complejidad. Entonces ya tenemos esa parte, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama la categoría de los niveles de abstracción de los lenguajes de programación. Entonces ustedes van a encontrar lo siguiente, mira, lenguajes de alto nivel, lenguajes de medio nivel y lenguajes de bajo nivel. Así lo van a encontrar en otros cursos, pero ¿qué quiere decir esto? Mira, lenguajes de programación de un alto nivel de abstracción, lenguajes de programación de un medio nivel de abstracción, lenguajes de programación de un bajo nivel de abstracción. Entonces estos niveles tienen diferentes categorías, que es alto nivel, medio nivel y bajo nivel. Pero debemos complementar eso. Y aquí tenemos que nos dice con respecto a los lenguajes de programación de un alto nivel de abstracción. Nos dice, los lenguajes de programación de alto nivel están diseñados para ser más accesibles y fáciles de usar para los programadores. Ofrecen una mayor abstracción y se centran en resolver problemas más que en controlar el hardware de nuestra computadora. Lo que hemos venido diciendo, ¿cierto? Son lenguajes de programación diseñados para ser más fáciles para nosotros como programadores, que su uso sea accesible. Y para que esto pase, estos lenguajes de programación ofrecen un mayor nivel de abstracción, es decir, tienen esa capacidad bastante alta de ocultar temas complejos del hardware de nuestra computadora. Y esto lo hacen por medio de ¿qué? De una interfaz sencilla, que es su sintaxis, y
por medio de las estructuras algorítmicas, que son las herramientas lógicas que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para expresar nuestras ideas por medio de código y así resolver problemas. ¿Y qué lenguajes hacen eso? ¿O cuáles lenguajes son de alto nivel? Algunos, no todos. JavaScript, Python, Java, Ruby. A pesar de que Java es difícil comparándolo con Python o con JavaScript, aún así Java sigue siendo un lenguaje de alto nivel. Y cuando entramos en el mundo de programación, generalmente nos enseñan Python para backend y JavaScript para frontend. Y aquí podemos ver que son lenguajes que están lejos de nuestro hardware, entonces se conocen como lenguajes de alto nivel. Ahora seguimos con los lenguajes de medio nivel. ¿Qué nos dicen estos lenguajes de programación de un medio nivel de abstracción? Que es importante conocerlos. Nosotros ya identificamos por qué me dicen que Python es un lenguaje de alto nivel, pero también hay otros niveles y es valioso identificarlos en este momento. Me dicen, los lenguajes de programación de medio nivel ofrecen un equilibrio entre el control sobre el hardware y la abstracción. Estos lenguajes se utilizan comúnmente para programar sistemas y aplicaciones de bajo nivel, como sistemas operativos y controladores de hardware. Y aquí podemos ver que los lenguajes que están en esta categoría son C y C++, que nosotros también vamos a tener cursos de estos. Y estos son un poquito más difíciles, más complejos que los lenguajes de alto nivel. Y aquí podemos ver un ejemplo donde se esté trabajando con C++ en nuestro propio sistema operativo de Windows. Si ustedes entran al Control Panel o al panel de control, pueden ver los programas del sistema y ahí encuentran Microsoft Visual C++ varias veces. Y esos son programas de nuestro sistema operativo. ¿Por qué? Porque se programó con C++ y C++ es un lenguaje de programación de medio nivel de abstracción que generalmente se utiliza para eso, para programas de sistemas operativos o programas así controladores. Y estos lenguajes nos ofrecen ese punto medio, ese equilibrio entre alto nivel para que sea legible y entendible y bajo nivel para que tenga cercanía con nuestro hardware. Y complementemos esta parte. Estos lenguajes proporcionan un mayor nivel de abstracción que el lenguaje ensamblador, que ya lo vamos a ver, pero aún permiten control cercano del hardware. Los programas escritos en C o en C++ se pueden compilar en código de máquina específico para la arquitectura del hardware objetivo. Esta palabra ahorita la vamos a identificar un poquito más claro, pero compilar lo podemos definir como traducir o traductor. Los programas escritos en C o en C++ se pueden traducir en código de máquina para un hardware específico. Aquí yo creo que quedan algunas dudas, pero las vamos a complementar con los lenguajes de bajo nivel. Lenguajes de programación de un bajo nivel de abstracción nos dicen lo siguiente. Los lenguajes de programación de bajo nivel están más cerca del hardware de la computadora y proporcionan un control más directo sobre la máquina. Y aquí, en este momento o en este punto, vamos a tener el lenguaje ensamblador o código ensamblador, que aquí vemos un ejemplo. Mirad, punto y coma, esto es un comentario. Todo lo que tenga el punto y coma es un comentario. En otros lenguajes, el punto y coma es la finalización de la instrucción como tal. Y aquí me dice, coloca el 42 en la pila, mira la instrucción. Retira el valor de la pila y colócalo en EAX, mira la instrucción. Aquí otro comentario y vea esta instrucción y esta instrucción. Entonces es un poquito más difícil. Ya no es alto nivel, ya no es medio nivel, sino que es bajo nivel. Entonces su complejidad para programar aumenta y aquí podemos ver un ejemplo del lenguaje ensamblador. Que aquí me estaban diciendo, mira, estos lenguajes proporcionan un mayor nivel de abstracción que el lenguaje ensamblador. Es decir, estos lenguajes C y C++ son mucho más fáciles que el lenguaje ensamblador. Ahí me quieren decir eso. Pero estos lenguajes de medio nivel todavía tienen una cercanía al hardware de la computadora y por eso aquí lo vemos que trabajan sobre el tema de los sistemas operativos. Listo, volviendo al tema de bajo nivel, podemos ver lo siguiente para complementar el tema del lenguaje ensamblador. Es el nivel más bajo de un lenguaje de programación de bajo nivel. El lenguaje ensamblador es el nivel más bajo. No existe otro nivel más bajo que el lenguaje ensamblador. Y me dice, los programas escritos en lenguaje ensamblador son una representación textual de las instrucciones de la CPU o del procesador. Cada instrucción se corresponde directamente con una operación de la CPU, como cargar un valor en un registro o realizar una operación aritmética. Esta teoría nos está diciendo, mira,
esta instrucción que para nosotros es textual, es decir, es difícil, pero es textual, nosotros podemos verla en un lenguaje humano, eso corresponde a una operación en el procesador del equipo, de nuestro computador. Esta instrucción corresponde a otra instrucción directa en nuestro procesador y esta instrucción y esta instrucción y esta instrucción corresponden a instrucciones directas en el procesador, pero para nosotros son líneas textuales. Entonces, por medio de esta línea textual nosotros la entendemos, pero eso corresponde a una operación directa de nuestro procesador. Eso es lo que nos está diciendo esta teoría, este cuadrito. Y ya para finalizar, tenemos el código máquina. Este código máquina nos dice, aún más bajo que el lenguaje ensamblador, tenemos el código máquina, que consiste en instrucciones binarias que la CPU puede ejecutar directamente. Estas instrucciones son específicas para la arquitectura de la CPU y no son legibles por humanos. Es decir, mire cómo se ve el código máquina. Aquí supuestamente tenemos el 5, tenemos el 7 y lo estamos sumando. Y miren cómo se ve. ¿Quién entiende eso? Ahora imagínense en donde tengamos un programa grande como lo que hemos hecho, con condicionales y con ciclos y con arreglos. Imagínense, sería muy complejo. Entonces, esto para nosotros no es legible, es muy difícil. Y esto está aún más abajo que el lenguaje ensamblador. Es decir, el lenguaje ensamblador tiene una línea textual que corresponde a una instrucción directa en nuestra CPU. Cuando estamos hablando de CPU, estamos hablando del procesador. Pero acá en código máquina lo que está pasando es que estamos trabajando directamente en el procesador, directamente. Se está trabajando de forma en caliente en nuestro procesador, de forma directa. Entonces, obviamente, las instrucciones van a ser mucho más rápido, mucho más rápido, pero su complejidad para nosotros como seres humanos es muy difícil. Para el computador va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque el computador entiende esto. El computador solo entiende esto. Todo lo que hemos visto de los lenguajes de programación de alto nivel, de medio nivel e incluso el ensamblador, nuestro computador no entiende nada de eso. El computador entiende solo esto, código binario o código máquina. Y es el nivel más bajo que podemos encontrar. Y eso lo hacemos con ayuda de ¿qué? Vieron por acá el tema de compiladores y no hemos visto el tema de intérpretes. Estas herramientas son como esos traductores que la sintaxis o el código fuente de un lenguaje de alto nivel o medio nivel o lenguaje ensamblador lo van a llevar a esto por medio de los compiladores e intérpretes. Lo llevan a lo que entiende nuestra máquina. Y ahorita vamos a ver el tema de compiladores e intérpretes que también es importante saberlo. Entonces podemos visualizar que para entender que Python es un lenguaje de programación de un alto nivel de abstracción, se tuvo que hacer una exploración en diferentes contextos de diferentes conceptos. Entonces, así es la programación. Para nosotros entender este pedacito, mira todo lo que tuvimos que aprender, o conocer, o entender, para poder entender que Python es un lenguaje de programación de alto nivel. Pero Python también es interpretado, entonces debemos ver lo relacionado a los intérpretes y a los compiladores para poder también tener ese contexto suficiente y así poder entender el 100% de estas dos lineecitas. Entonces eso lo vamos a ver en nuestro próximo video.